Yo voy a arrancar este simposio hablando sobre prediabetes, lo que deberíamos hacer para evitar que nuestros pacientes terminen desarrollando diabetes, ¿no? Y quiero arrancar hablando sobre los logros en la vida, y muchos de los que están aquí creo que han podido lograr este primer logro, que es ser médicos, graduarse como médicos, y muchos estarán también en el segundo logro, ¿no? Que es hacer una especialización médica, y espero, no pasa, ahí, eso, muy bien. Que estemos en ese segundo logro de una segunda especialidad o primera especialización o en lo que estemos trabajando. Y también el logro de la familia, ¿no? Familia, casa, carro, beca, etcétera, avión, lo que quieran. Ya son los logros en la vida. Pero creo que uno de los principales logros para nosotros como médicos es específicamente este, en tener nuestros pacientes, atender a nuestros pacientes adecuadamente y sobre todo a los diabéticos, llevarlos a un adecuado control metabólico. Pero un logro que debemos seguir buscando en todos nuestros pacientes es evitar que ese paciente que vemos en la consulta termine convirtiéndose en paciente diabético. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del tratamiento de la prediabetes, cuándo y cómo tratar a estos pacientes. Como ya me presentaron, mi nombre es Andrés Jaramillo, yo soy médico internista, endocrinólogo, jefe de la sección de endocrinología y director del Centro de Diabetes de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Trabajo como profesor de la Universidad de los Andes y pertenezco a la Asociación Colombiana de Medicina Interna y a la Asociación Colombiana de Endocrinología. Estos son mis conflictos de interés para esta charla. Y bueno, empecemos. Cuando llegó el COVID, todos pensamos que la diabetes y las enfermedades crónicas se iban a desaparecer, ¿no? Todos pensamos que solamente había que estudiar COVID y a tratar pacientes con COVID. Y que las cosas que veníamos tratando, los pacientes que veníamos tratando, esos pacientes ya no iban a regresar. Eso fue un pensamiento que tuvimos, pero no fue así. Y el año pasado, en noviembre, sale la estadística de la IDF y nos muestra que en realidad se incrementó de forma significativa el número de pacientes diabéticos, llegando a ser 537 millones a nivel mundial. Y adicionalmente se incrementaron los muertes o las muertes por diabetes, que fueron 6.7 millones en el año 2021, muy superiores a lo que causó COVID-19. Se nos aumentaron el número de pacientes y se murieron más los pacientes, posiblemente por el inadecuado seguimiento, y muchos de nuestros pacientes terminaron complicándose. Y esto es como yo veo el iceberg de diabetes. Vemos a pacientes diabéticos que están en seguimiento, pero hay unos que se están como ahogando a los lados, que son los que no están diagnosticados y adicionalmente el que no está adecuadamente tratado, el que es diabético y está mal controlado. Y por debajo de ese iceberg tenemos a la prediabetes. Y todos dirán, ¿cómo así? Sí, en realidad la epidemia de pacientes prediabéticos es superior que la epidemia de pacientes diabéticos. Y miren estas estadísticas, estas son unas estadísticas del año 2019 que nos hablaba de los prediabéticos. Y miren el número de millones de pacientes que habían en ese momento, 73 millones de prediabéticos. Y se esperaba que para el año 2030 tuviéramos cerca de 453 millones. Año 2030. Todavía está lejos, ¿no? Pero miren lo que pasó en el año 2021. Ahí está la epidemia de pacientes diabéticos, 537 millones, y aquí está la epidemia de prediabéticos, 541 millones. Hay más prediabéticos que diabéticos. Entonces, esta es la verdadera pandemia y tenemos que frenarla, tenemos que evitar que nuestros pacientes se conviertan en diabéticos. ¿Y cómo lo hacemos? Entendiendo la prediabetes. La prediabetes es un estado metabólico intermedio entre la glucemia normal y el diagnóstico de diabetes. Pero mucho más allá de solamente esto, de que sea un rango intermedio, hay que entender que los valores de glucemia elevados son valores anormales. Tener una glucemia en ayunas en 110 no es normal, tener una glucemia postcarga en 160 no es normal, tener una hemoglobina glicosilada elevada no es normal. Y adicionalmente, ¿por qué? Por este punto. Los pacientes con prediabetes tienen aumentado su riesgo cardiovascular y el desarrollo de complicaciones tanto macro como microvasculares. Aquí les dejo la diapositiva de los criterios diagnósticos, ¿no? Todos las debemos saber: glucemia en ayunas entre 100 y 125, glucemia postcarga después de 75 gramos de glucosa a las 2 horas,
entre 140 y 199 y una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. Esos son los criterios diagnósticos para prediabetes. Y espero que, bueno, de aquí en adelante, cada vez que vean a un paciente prediabético, pongan esta cara, no se pongan pensativos. Tengo que hacer algo con este paciente, no puedo mandarlo a la casa y decirle que sus valores de glucemia son normales. Y lo primero por lo cual deberíamos tratar a nuestros pacientes es porque esto aumenta el riesgo de ¿qué? De que mi paciente se convierta en diabético, de progresar hacia diabetes. Y este es el camino que recorre nuestro paciente, desde tener una glucemia normal hasta empezar con resistencia a la insulina, con hiperinsulinemia, con discretas elevaciones de la glucemia, y esto puede durar hasta 10 años, hasta que nuestro paciente desarrolle diabetes. Por eso es que siempre cuando uno ve a un paciente diabético recién diagnosticado, sabe que por lo menos 10 años atrás este paciente tuvo alteraciones en la glucemia. Y ahí es donde debimos haber intervenido para evitar la progresión hacia diabetes. Y miren las progresiones, qué tan alta es la progresión de un paciente prediabético a diabetes. Y aquí, según los diferentes estudios clínicos, varía entre un 10% hasta un 20% por año. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 10 pacientes prediabéticos que ustedes vean, 2 van a progresar a diabetes en ese siguiente año. Entonces, tenemos que tratarlos, tenemos que prevenir esta progresión. Y se aumenta la posibilidad de progresión si usted tiene glucemia en ayunas alteradas o tiene hiperglucemia postprandial. Si usted tiene hiperglucemia en ayunas, más o menos tiene un 4%, pero si tiene las dos, hiperglucemia en ayunas y hiperglucemia postcarga, se aumenta esta posibilidad en un 10%. Entonces, sí se aumenta el riesgo si uno tiene las dos. Si tiene una, digamos que tiene menor riesgo, ¿no? Por eso hay que tratarla. Hay que tratarla para evitar la progresión. Pero el punto más importante de tratamiento es por esto, porque se aumenta el riesgo cardiovascular y eso es algo que debemos siempre entender en nuestros pacientes y esto es el mecanismo fisiopatológico por el cual un paciente con prediabetes puede aumentar la aterosclerosis. Por un lado está el aumento de ácidos grasos libres y esto cómo altera la proteína quinasa y adicionalmente la disminución de AKT, que al final esto termina disminuyendo la expresión de las moléculas glucotransportadoras de glucosa, GLUT4, y altera también la síntesis de óxido nítrico. Todo esto ocasionando resistencia a la insulina, aumento de la agregación plaquetaria y aterosclerosis. Y por otro lado, los reactantes de oxígeno también alteran las moléculas de adhesión endotelial, lo cual aumenta también la aterosclerosis. Y por otro lado, el factor nuclear kappa beta, que se altera en estos pacientes, ocasionando mediadores inflamatorios en el paciente. Al final, actuando todo en el aumento de la aterosclerosis en el paciente con prediabetes. Por eso el paciente prediabético presenta enfermedad coronaria. Y esto lo conocemos hace muchos años y uno no entiende por qué no somos tan activos en el tratamiento de la prediabetes. Porque miren, aquí este es un estudio del doctor De Fronzo de hace más de 20 años que mostraba cómo en la medida que a mí se me aumenta la glucemia en ayunas y la glucemia postcarga, se me aumenta el riesgo y específicamente de eventos cardiovasculares. Desde la glucemia en 100 y desde la glucemia postcarga por arriba de 140. Y es exponencial. Y tenemos estudios en Colombia, y este es el estudio del doctor Patricio López Jaramillo en Bucaramanga, que nos demuestra cómo pacientes que hacen un evento coronario, estos eran pacientes con infarto, que llegaban a su institución y él les medía los niveles de glucemia y él encontró que el 30% eran prediabéticos. O sea, ya tenías el infarto y eras prediabético, todavía no eras diabético. Entonces sí hay enfermedad coronaria en estos pacientes. Y lo más interesante del estudio, al seguimiento de los 35 meses, es la sobrevida de estos pacientes. La sobrevida de estos pacientes se disminuye y es igual a un paciente que está recientemente diagnosticado como diabético. Y al que peor le va es el diabético previamente conocido o el diabético de larga data, es el que tiene menor sobrevida en el tiempo y es la línea roja. Y por último, un metaanálisis que se va sacando cada 4 años con respecto a los estudios específicamente de riesgo cardiovascular de prediabetes, y ustedes pueden apreciar más de 1 millón de pacientes en seguimiento en estos estudios y pueden apreciar cómo se aumenta el riesgo de mortalidad de cualquier causa si uno es prediabético en un 13%, mortalidad por enfermedad coronaria, presencia de enfermedad coronaria se aumenta en un 16%. Y si mi paciente ya tiene un evento coronario y es prediabético, se aumenta el riesgo de un otro evento cardiovascular y de mortalidad en un 36% y eventos coronarios en un 15%. Entonces debemos tratar a nuestros pacientes y específicamente ¿para qué?
para evitar que se conviertan en diabéticos, pero también para evitar la enfermedad coronaria y la muerte de origen cardiovascular en nuestros pacientes. Y todo arranca con la prevención. Entonces debemos prevenir que mi paciente se convierta en prediabético y empezamos específicamente con estos tres aspectos y es lo que más impacta en el desarrollo de diabetes. Baja actividad física, índice de masa corporal y adicionalmente aumento del perímetro abdominal. Entonces hay que recomendar siempre a nuestros pacientes que hagan actividad física y más adelante el doctor Mateo nos hablará de actividad física en prediabetes. Hay que hacer actividad física, hay que bajar de peso y hay que disminuir el perímetro abdominal. Y por otro lado, identificar activamente a nuestros pacientes. ¿Qué pacientes pueden desarrollar prediabetes? Y hay diferentes guías que nos recomiendan cómo hacerlo en pacientes mayores de 35 años, si tienen algún otro factor de riesgo. Esta es la guía americana. También tenemos nuestra guía de práctica clínica que nos recomienda una herramienta sencilla que es el FINDRIX, en el cual usted se lo aplica al paciente antes de entrar a consulta o en la consulta y determina cuál es su riesgo. Este FINDRIX ya fue validado aquí en Colombia y tenemos 2 estudios de validación que muestran que el punto de corte es 12. Si usted tiene 12 o más puntos, debería hacerse exámenes para determinar si es prediabético o diabético en nuestra población. Y adicionalmente tenemos, toma la foto, doctora. ¿Ya? Listo, doctora. Muy bien. Y ya tenemos adicionalmente nuestra guía, y esta es la guía de prediabetes colombiana, una revisión de varios expertos en este tema de hace un par de años que nos dan ciertas recomendaciones en nuestra población colombiana. Entonces vamos a hacer un FINDRIX, aquí para ser un poquito activos, y este se lo apliqué a un paciente que acabo de ver en la consulta, que es este señor que está ahí. Entonces le acabo de aplicar el FINDRIX, entonces edad, tienen 45 años, ahí lleva 2 puntos, tiene un índice menor a 25, 0 puntos, el perímetro abdominal no le da, mayor a 94, entonces tiene 0 puntos, no hace actividad física regular como buen médico, entonces ahí 2 puntos por no hacer actividad física, sí come frutas y verduras todos los días, no toma medicamentos para la tensión y adicionalmente nunca le han encontrado la glucemia alta, pero tiene antecedentes familiares de diabetes, de abuelos y de hermanos con diabetes, entonces le da 9 puntos. Según la guía, entonces, si yo tengo 9 puntos, un FINDRIX menor a 12, ¿qué deberíamos hacer? Si el paciente tiene menos de 40 años, anualmente le aplica a usted el FINDRIX para mirar si este cambia. Pero si tiene más de 40 años, como yo, toca hacerme una glucemia en ayunas, por lo menos de tamizaje todos los años. Así tenga un FINDRIX normal. De todo paciente mayor de 40 años, así el FINDRIX sea normal, tenemos que seguirlo por lo menos un chequeo anual de glucemia. Y si tengo más de 12 de FINDRIX, ahí sí, hay que hacer todo el pool, glucemia en ayunas, poscarga, para mirar si ese paciente es prediabético o diabético e inmediatamente ingresarlo a un programa de seguimiento de riesgo cardiovascular, porque este paciente con prediabetes se va a morir más que un paciente normal. Entonces, ingrésalo al programa y adicionalmente determine cuál es su riesgo cardiovascular y empiece a tratarlo. Inmediatamente empieza a tratarlo. ¿Con qué? Con cambios en el estilo de vida. Entonces, todos nuestros pacientes prediabéticos deben iniciar cambios en el estilo de vida. ¿Y de dónde sale eso? Sale de 2 estudios de hace más de 20 años que recomendaron hacer actividad física y cambios en el estilo de vida, en la alimentación, para disminuir el riesgo de prediabetes hacia diabetes. Y este es el primer estudio, el estudio de AdQueen. Quiero mostrarles solamente las recomendaciones alimentarias. Más adelante hablarán de actividad física y miren lo que recomendaban. Si yo tenía un índice de masa menor de 25, mi dieta era entre 25 y 30 kilocalorías, y esta era la distribución de los componentes, y debía aumentar el número de vegetales, dejar el alcohol y disminuir el azúcar. Y si tenía más de 25 de índice de masa corporal, la recomendación era disminuir las calorías de la dieta y perder entre 1 y 2 kilos, por lo menos cada mes, en el seguimiento por nutrición y con un instructor que iba a la casa y hacía que este paciente hiciera estos cambios en alimentación y actividad física. No vamos a hablar de la actividad física porque se tocará. Y miren qué pasó con estos pacientes. En seguimiento se disminuyó el riesgo de progresión hacia diabetes en un 40% en promedio, bajando de peso, haciendo actividad física y mejorando la alimentación. Y lo bueno de este estudio es que se mantiene ese beneficio en el tiempo. Este es el seguimiento de AdQueen después de 20 años. Y miren cómo se sigue disminuyendo el riesgo de progresión hacia diabetes en un 43% en los pacientes. Y posteriormente otro estudio, el DPP, el Diabetes Prevention Program, también nos mostró cómo perder peso más del 5% con estos ajustes alimentarios hace que el paciente también disminuya el riesgo en un 58%.
Entonces sí vale la pena hacer cambios en la alimentación y actividad física para prevenir el desarrollo de prediabetes hacia diabetes. Y esto se mantiene en el tiempo y miren este seguimiento de 15 años, como la disminución del riesgo está en 27% en los pacientes con alimentación y actividad física. Y ya mirando este metaanálisis de hace un par de años, nos muestra cómo los cambios en el estilo de vida disminuyen el riesgo en un año de progresión hacia diabetes en un 54% y a los 3 años disminuyen el riesgo en un 46%. O sea, sí vale la pena cambiar los hábitos alimentarios, hacer actividad física, bajar de peso en nuestros pacientes. Pero bueno, si el paciente a pesar de esto no logra controlarse y la glucemia no está controlada, debemos tratarlo. Debemos empezar tratamiento en este paciente y en este momento el medicamento recomendado principalmente es metformina. ¿Y metformina por qué? Porque hay un sinnúmero de estudios que han demostrado cómo utilizar metformina en dosis entre 850 miligramos 2 veces al día o 250 2 veces al día, o sea, entre 500 y 1700 miligramos, logra disminuir el riesgo de progresión a diabetes en estos diferentes puntos, como lo pueden ustedes ver en los diferentes estudios. Y nace de este estudio, el DPP nuevamente, en su rama de intervención con metformina, cómo en realidad dar metformina lograba disminuir el riesgo de progresión de diabetes en un 31%. Es menos efectivo que actividad física, pero se logra en un 31%, con un número necesario de tratar de 14. O sea, usted trata 14 pacientes para evitar que uno se convierta en diabético. Y esto se sigue en el tiempo y miren la progresión en el tiempo en 18% de disminución del riesgo. Más adelante otros estudios, como el estudio en la India, mostró lo mismo, pero quiero solamente mostrarles el número necesario de tratar. Era una población un poco más delgada, no tan obesa como los americanos. Y miren cómo en esta población el número necesario de tratar es 7. O sea, por cada 7 pacientes que usted trata, en este caso con metformina, evita la progresión de un paciente a diabetes, utilizando una estrategia farmacológica. Y hay un sinnúmero de estudios que siguen avalando esto, ¿no? Y esta es la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes de cuándo utilizar metformina. La recomendación es en los pacientes que tienen mayor riesgo de progresar hacia diabetes. Y estos son específicamente los pacientes jóvenes, menores de 60 años, el que tenga más de 35 de índice de masa corporal, el que tenga una glucemia en ayunas elevada, mayor a 110 o tenga glicosilada mayor a 6, o una mujer que tenga antecedentes de diabetes gestacional. Deberíamos tratarlos activamente porque estos progresan rápidamente a diabetes. Y adicionalmente es el único medicamento que tenemos aprobado actualmente en Colombia para el manejo de la prediabetes. Existen otras estrategias de tratamiento, ya, y rápidamente vamos a hablar sobre GLP-1, tienen también algo de evidencia, tienen evidencia las insulinas también para prevenir el riesgo de progresión hacia diabetes, las tiocilinidinedionas, en sus diferentes estudios, como pueden ver. Pero en realidad en Colombia, en este momento, al día de hoy, la única estrategia avalada por INVIMA y que podemos utilizar es metformina, ¿no? Y de aquí en adelante reevaluar. Todos los meses, cada 3 meses debemos ver al paciente, debemos hacerle exámenes y verificar que en realidad esté llegando a metas de control de hemoglobina glicosilada y de glucemia. ¿Y ustedes creen que todo esto se aplica en la población general y sí lo harán los médicos? Este es un estudio de seguimiento desde el año 2011 en el cual se toman pacientes prediabéticos de atención primaria. La línea roja es el número de diagnósticos, se va aumentando el diagnóstico de prediabetes con el tiempo. Y la línea de abajo es las consultas, valoración por nutrición o inicio de medicación para control de la prediabetes. Sí diagnosticamos más, pero no hacemos absolutamente nada. No los envían a nutrición, no empiezan metformina, no hacen actividad física. Entonces, así es muy complejo que nuestros pacientes puedan evitar la progresión. Y por último, sí vale la pena que el paciente retorne nuevamente a su glucemia normal, debido a que si usted retorna a la glucemia normal, sobre todo si ha tenido hiperglucemia postprandial, disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares al tener la glucemia normal versus los pacientes prediabéticos que se mantienen con glucemia elevada o progresan hacia diabetes. Y todos estamos esperando este estudio, que yo sé que va a cambiar las cosas de cómo manejamos y el riesgo cardiovascular. Es el estudio B-IMPACT, en el cual se tomaron pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, con prediabetes, y les dieron metformina. Y estamos esperando el resultado. Si se demuestra que la metformina disminuye el riesgo cardiovascular en los pacientes, se disminuyen los eventos, creo que las guías van a volver a cambiar y nuevamente la metformina va a quedar en la posición donde debe estar también de beneficio cardiovascular en los pacientes.
Y quiero terminar ya la presentación con esta revisión, se la recomiendo, es una muy bonita revisión de prediabetes, donde nos habla que sí, tener prediabetes aumenta el riesgo de progresión hacia diabetes, hacia complicaciones, pero en este momento contamos con muchas estrategias para evitar esa progresión y hacer que mi paciente regrese a una glucemia normal y evite complicaciones. Muchas gracias a ustedes por escucharme.